vamos a decir que casi el 90% de los textos difíciles de comprender, entre comillas, son más por diversas doctrinas, enseñanzas, opiniones que se han levantado y que nosotros hemos pensado que así es, y cuando vamos a algunos textos los interpretamos así como hemos escuchado. Amén. Por ahí hace mucho tiempo tal vez creíamos que aquella frase que decía Dios dice ayúdate que yo te ayudaré, amén, y la creíamos como si fuera parte de la escritura, y aún cuando alguien nos hablaba mencionábamos acuérdese que Dios dice ayúdate que yo te ayudaré, amén, cuando si estudiamos las escrituras en realidad no lo dice, o decíamos acuérdese que la Biblia dice que la hoja del árbol no se mueve, y mencionábamos cosas así, las cuales en realidad no está escrito así, porque nunca íbamos a mirar a ver si era cierto, simplemente oíamos y creíamos que así era en realidad. Pues en algunas enseñanzas ha pasado exactamente lo mismo, amén. Se ha enseñado mucho de muchas cosas, o se ha hablado mucho de muchas cosas, y a veces nosotros no las hemos estudiado, o cuando vamos supuestamente a estudiarlas, le decía el día de ayer, leemos aquello y lo interpretamos con lo que ya tenemos en nuestra mente, amén. No lo leemos tratando de entender, sino ya haz en cuenta que ya lo tiene interpretado antes de interpretarlo, amén. Ya está dando usted la interpretación antes de hacerlo, porque ya trae una base que han puesto en su entendimiento pensando que así son ciertas cosas, y entonces va y las lee y piensa que así es, amén. Y un claro ejemplo era el texto que miramos el día de ayer allá en Proverbios, amén. Proverbios capítulo 24 versículo 16, que dice porque aún 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse, amén. Y tenemos esta idea, esta doctrina que la ha interpretado diciendo que 7 veces el hombre puede caer, volver a pecar, y Dios, que es misericordioso, lo vuelve a levantar. Pero si leemos el contexto, no está hablando, cuando menciona de caer, no está hablando de pecado. Habla y menciona que le habla al impío y le dice al impío que no vaya y aceche la tienda del justo, ni vaya y tome la recámara del justo, porque 7 veces cayó el justo y vuelve a levantarse. Entonces no está hablando de pecado, está hablando de bienes simplemente. Entonces vamos a ese texto, y en el momento que vamos al texto lo interpretamos a la enseñanza que ya se dio, que ya la escuchamos por allá, que 7 veces cae el justo, que peca y Dios lo vuelve a levantar, y vamos al texto, y lo interpretamos así, cuando no está hablando ni siquiera de eso. Y así como muchas enseñanzas, amén. Y le decía, a veces los textos se hacen difíciles de entender, no por la naturaleza del texto mismo, sino porque nosotros lo hacemos así. ¿Por qué? Porque hacemos mucho caso a muchas enseñanzas y no hemos practicado, puesto en práctica el discernimiento entre lo bueno y lo malo. Amén. Dice la palabra de Dios que la palabra o el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Pero nosotros, por la palabra, viene la palabra, este alimento sólido, y por la palabra no usamos, no ponemos en práctica. Mire, el hacer distinción entre un mensaje y otro, entre una cosa y otra, y saber distinguir lo bueno y lo malo, también lleva su práctica. Necesitas practicarlo para ir entonces obteniendo un cierto crecimiento. Esto se practica. Pero si nunca vamos y estudiamos, si nunca ponemos atención, si no escudriñamos,
si no vamos y leemos el contexto de qué se está hablando, no estamos en realidad poniendo en práctica el discernimiento. No tenemos los sentidos ejercitados y por eso viene cualquier alimento y nosotros decimos, así es de esta manera. Pero no, dice que el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para aquellos que por el uso, por la práctica, tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. O sea que escuchan algo y así como acontecía allá con Pablo, dice que estos hombres eran más nobles, que iban y escudriñaban las escrituras para ver si lo que Pablo les decía era así. Esto es ir y ejercitar el sentido. A eso se refiere. Que usted escucha algo y no solamente lo cree, sino ejercita. Voy a ver si es cierto que así es. Amén. Algo que en ciertas cosas, no mucho, a mí me gusta, a mí en lo personal me gusta para aprender, es hacerlo. Amén. Obviamente que me digan así se hace, pero cuando yo quiero en verdad aprender algo, me gusta mucho hacerlo en el momento. Amén. Porque por la práctica es como, entonces yo me doy cuenta si en verdad sé hacer aquello. Si no llevo a cabo aquella acción, no me puedo dar cuenta en qué estoy fallando, en qué cosas no le estoy agarrando bien a X cosa, y solamente por la práctica es como uno se va a dar cuenta. Bueno, en el discernimiento, en aquella distinción entre mensaje bueno y mensaje malo, también necesita uno la práctica. Y todo está a base de la palabra aplicada a cada mensaje. A cada mensaje aplícale la palabra y empieza a practicar el discernimiento y entonces te vas a dar cuenta. Amén. De muchas cosas. Le digo, como este claro ejemplo, es un texto tan sencillo que tan solamente es ir a ver de qué es lo que está hablando. Amén. Y nos damos cuenta que ni siquiera está hablando de lo que nos han dicho, de lo que habla. Amén. Y vamos a ir a otro texto. Amén. Por ahí hay algunas opiniones. Y algunas de estas opiniones se han hecho doctrinas. Algunas de otras se ha dicho, es una opinión, pero se siguen a veces molestando y lastimando a ellos mismos cuando no miran que se hace como ellos creen. Entonces, no, en realidad no es una opinión, sino ellos piensan que tienen un fundamento. Y es algo muy sencillo acerca del tacón en la mujer, que la mujer no puede usar tacones, que porque dice la palabra que las mujeres van haciendo son con los pies. Amén. Vamos a mirar este texto y vamos a entender, si Dios así lo permite, de qué es de lo que está hablando. Amén. Vaya al libro de Isaías, capítulo 3, versículo 16. Amén. Tal vez con este tipo de, más que nada de estudio, tal vez muchos no pensamos que sea tan necesario, pero todo está, hace tiempo, había estudiado un poco acerca precisamente de discernir, y de esta manera es a donde quiero llegar. Amén. Tenemos que saber discernir. Escuchamos a veces opiniones, escuchamos a veces enseñanzas, y vuelvo a repetir, a veces vivimos creyendo por años ciertas enseñanzas, que es tan sencillo tan solamente de ir y poner en práctica
este ejercicio del discernimiento con base de la Escritura. ¿Qué es lo que dice en realidad la Escritura? Escudriñar las Escrituras. Es a veces tan sencillo, y cuando hagamos esto, aprendamos o pongamos en práctica este ejercicio de tener los sentidos ejercitados, cuando lo hagamos, usted notará que cuando escuche muchas predicaciones, muchas enseñanzas, a veces en el radio, a veces en internet, aún a veces en este lugar, o tal vez por medio de otros hermanitos, que venga un hermano por allá y empiece a hablar algo, usted va a empezar a notar lo que aquello va de acuerdo a la Escritura y lo que no. ¿Y por qué digo esto? Porque a veces ciertos hermanos, aún de este lugar, hablamos y decimos ciertas cosas y nosotros decimos amén a todo, y decimos amén, gloria a Dios, pero en realidad no están, a veces ni siquiera están en las Escrituras, y otra de las veces no está torcido aquel texto o aquella enseñanza o aquella opinión que aquel hermano está diciendo. Amén. Entonces, al amén que usted diga siempre tiene que tener cuidado, porque cuando usted dice un amén a aquello y así va creyendo, se puede perder en opiniones. Amén. En opiniones es muy fácil perderse. Amén. Y querer hacer o decir, tratar de que la Biblia diga cosas que en realidad no lo dicen. Amén. Isaías capítulo 3 versículo 16 dice: así mismo dice el Señor, por cuanto las hijas de Sión se ensoberbecen y andan con cuello erguido y con ojos desvergonzados, cuando andan van danzando y haciendo son con los pies. Amén. Y toman esta última frase, esta última frase, para tomar fuerza en su opinión y decir que la mujer no debe de usar tacones, que porque el tacón lo que hace es que la persona vaya haciendo mucho ruido con los pies. Amén. En primer lugar, vamos a seguir leyendo lo que dice. Amén. Versículo 17: por tanto el Señor raerá la cabeza de las hijas de Sión, y el Señor descubrirá sus vergüenzas. Aquel día quitará el Señor el atavío del calzado, las redecillas, las lunetas, los collares, los pendientes y los brazaletes, las cofias, los atavíos de las piernas, los partidores del pelo, los pomitos de olor y los zarcillos, los anillos y los colleres de las narices, las ropas de gala, los mantoncillos, los velos, las bolsas, los espejos, el lino fino, las gasas y los tocados. Amén. Eso es todo lo que dice. En primer lugar, siempre tenemos que prestar mucha atención. ¿Cómo vamos a interpretar el texto? ¿Lo vamos a interpretar espiritualmente o lo vamos a interpretar literal? ¿Lo vamos a aplicar todo o lo vamos a aplicar solamente una parte? ¿Por qué digo esto? Porque el versículo 16 dice, en la última frase dice, cuando andan van danzando y haciendo son con los pies. Y digo, y vuelvo a repetir, la enseñanza es no tiene que usar tacón. Pero más adelante no solamente habla de eso, sino empieza a hablar de los collares, de los pendientes, de las cofias, de los atavíos de las piernas. Aún habla de las ropas de gala, habla de los espejos, del vino fino, las gasas, habla de los partidores de pelo, los pomitos de olor, en este caso el perfume, los peines, el espejo, habla de todo eso. Y entonces ahí nos metemos en un problema. ¿Por qué? Porque si el 16 lo vamos a tomar como van haciendo son con los pies, haciendo referencia que es los tacones, tenemos que tomar todo lo que viene después. Amén. Y todo lo que viene después son los espejos, todo lo que viene después es las peinetas, todo lo que viene después son los perfumes.
Entonces también tendríamos que tomar eso y decir, entonces ya no se puede tampoco usar perfume, ya no se puede usar espejo, ya no se puede usar ni siquiera un peine. ¿Por qué? Porque aquí también habla de todo eso. Amén. Y yo les decía ayer, cuidado con la regla con que midamos. Porque con la regla con que juzguemos o midamos las cosas, vamos a ser juzgados también. Y si la regla que ponemos es muy chiquita, nos van a querer medir de igual manera y a veces no podemos ni siquiera nosotros mismos cumplir aquello. Porque si yo digo, tomando este texto, que la mujer no puede usar tacones, tomando este texto como base, necesitaría tomar todo lo demás. Y si tomo todo lo demás, no pudiera tener un espejo en casa, no pudiera tener un peine, no pudiera usar perfume, ni siquiera pudiera usar algún desodorante que tuviera un olor, porque también es un vómito de olor. Amén. Entonces ahí la regla nos queda tan chiquita que ninguno lo cumpliría. Porque nadie habla de los perfumes de olor, nadie habla de eso, usan solamente, hacen son con los pies los tacones, pero leamos todo lo demás y todo lo demás abarca un poquito más y ahí no lo cumplimos. Pero aparte de esto, es todavía más sencillo. El versículo 16 dice, así mismo dice el Señor, por cuanto las hijas de Sión. ¿Quiénes son las hijas de Sión? Amén. Mire, vamos a ir a un texto. Vaya a segunda de Samuel. Capítulo 5 de segunda de Samuel. Segunda de Samuel 5:7. Pero David tomó la fortaleza de Sión, la cual es la ciudad de David. Y dijo David aquel día, todo el que hiera a los jebuseos, suba por el canal y hiera a los cojos y ciegos aborrecidos del alma de David. Por esto se dijo, ciego ni cojo entrará en la casa. ¿Por qué leo este texto? Muchas veces usted ha leído en los salmos y en muchos lugares cuando se habla del monte de Sión o el templo de Sión, o se hace mención a esta palabra en Sión, en Isaías donde estamos leyendo, menciona las hijas de Sión. Bueno, Sión era obviamente un lugar alto, en el cual era un lugar, una fortaleza de los jebuseos, y la cual David toma a la fuerza y él hace la ciudad de David, la cual de ahí en adelante se empezó a llamar la ciudad de David. Por eso el 7 dice, pero David tomó la fortaleza de Sión, la cual es la ciudad de David. Según, si usted mira en la historia, los mapas y todo aquello, ahí usted va a encontrar en la Jerusalén antigua y en la Jerusalén del Nuevo Testamento va a encontrar una muralla por ahí, y ahí le va a indicar en la muralla de Sión, y ese lugar era la ciudad de David, y era Sión que estaba en Jerusalén. Vayamos al libro de Hebreos, solamente para mirar. Ahora, en aquel tiempo era literal, después empezó a usar Sión más espiritual. Amén. Vaya al libro de Hebreos. Capítulo 12. Versículo 18. Amén. Hebreos 12, 18. Amén. Dice, porque no se han acercado al monte que se puede palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad y a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si aún una bestia tocar el monte será apedreada o pasada con dardo.
Y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo: estoy espantado y temblando, sino que se han acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles. Aquí en este texto se empieza a hacer mención ya más espiritual, pero aún así hace mención de cosas literales. Dice, se han acercado al monte de Sión, porque el monte de Sión